Lunes 12 de julio, bienvenidos a Espíritu Canal. Hagamos oración para comenzar bendecidos en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por los obreros. Señor Jesús, te ofrecemos en este día nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestras penas. Concédenos a nosotros y a todos nuestros hermanos de trabajo pensar como tú, trabajar contigo, vivir en ti. Nuestro corazón se haga fuerte en servirte con todas nuestras fuerzas. Reina, Señor, en las fábricas, en las almas, en los talleres, en el campo, en las oficinas, en nuestros hogares. Que las almas de los obreros que hoy se encuentran en peligro permanezcan en tu gracia. Que los obreros muertos en el campo de honor del trabajo, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a los obreros. Sagrado Corazón de Jesús, santifica a los obreros. Sagrado Corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino por los obreros cristianos. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Puestos en las manos de Dios, comencemos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Fuerte el evangelio que acabamos de escuchar, ¿verdad? Igual que el del viernes pasado, nos está invitando a ver una realidad de enfrentamiento, incluso dentro de la familia. Dice: no he venido a traer la paz, sino la guerra, y es cierto. La guerra en el interior, qué bueno que nos haga guerra en el interior, que no nos aletarguemos ni nos acostumbremos a nuestro acomodo de decir, bueno, pues aquí ya va la vida, ¿verdad? Y total, pues nos acostumbramos a no hacer más, porque ya Cristo lo hizo todo. No, que nos pique las costillas, que nos haga guerra para ponernos a trabajar, para seguir compartiendo el Evangelio, que no descansemos, que sigamos luchando, que no nos cansemos en este proyecto de salvación, que es pues su voluntad, que es muy saludable para todos nosotros. Enfrentar al padre con el hijo, con la hija, con la madre, pues no es extraño, no son cosas de otro mundo. Sucede aquí. ¿Cuántas veces no se ha peleado tu hijo porque no quiere ir a misa? Porque no quiere leer el Evangelio, porque no quiere rezar el rosario. ¿Cuántas veces tu hija porque está con ideologías que van en contra de las cosas de Dios? ¿Cuántas que hacen videos, verdad? Me estaba sorprendiendo un video de una muchacha que estaba bailando muy sensualmente y su papá la corrigió también enviando un video diciéndole: yo no bailo así ni soy de ese tipo, yo soy una estudiante, no necesito moverme de esa manera. O por otro lado también esa enemistad a veces de, pues no quiero ser católico, quiero ser ateo, o quiero tener este estilo de vida o tener esta ideología, y hay conflictos internos dentro de la familia. ¿Por qué? Porque queremos vivir el camino del Señor. Es otra persecución nueva que no nos hace extraño, pero dice: aquí seamos dignos de seguir a Cristo. Si tú pones la mano en el arado con firmeza y luego volteas para atrás, quiere decir que anhelas lo del pasado. Se puede llegar incluso a anhelar el pecado. Entonces no eres digno, piénsalo bien, ¿verdad?
Si amas más a tu padre o a tu madre o a tus hijos más que a Dios, no eres digno de Él. ¿Qué quiere decir amarás a Dios sobre todas las cosas? Es sobre todos y sobre todas las cosas. No quiere decir que no ames a los tuyos, pero si los amas profundamente, grandemente, darías la sangre por ellos, tu amor por Dios tiene que ser el doble de ese amor. Siempre arriba, siempre más. Y por supuesto también nos invita a entregar la vida. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Quien lo rechace a ustedes me rechaza a mí. El que recibe un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. Cuando das aunque sea un vaso de agua al que es de mis discípulos, el Señor no te dejará sin recompensa. ¿Verdad? Qué importante es este llamamiento a seguirlo con fuerza y con honestidad, no solamente con las palabras, sino con actitudes de un hijo de Dios. No tengamos empacho o impacto al saber que hay una persecución, a veces intrafamiliar. Esto es parte del Evangelio también. Cuando unos quieren aceptar el Evangelio y otros no, cuando unos ya se cambiaron de religión y otros pertenecen en la misma con fuerza, cuando unos son apáticos y son ignorantes en su religión y otros que se mantienen firmes estudiando. Son diferentes situaciones, pero muy reales. Que el Señor nos siga haciendo guerra, en verdad. Qué bueno que estas palabras nos sorprenden, pero también qué importante es que no nos quedemos acostumbrados ni dormidos, porque por eso estamos perdiendo la salvación de muchas almas. Tenemos que ponernos a trabajar, que el Señor nos pique las costillas lo necesario para llevar el Evangelio. No nos durmamos. En el tema de hoy y durante una serie de videos estaremos diciendo por qué soy católico y por qué quiero seguir siéndolo, por qué quiero permanecer en esta iglesia. Bueno, el primer argumento sólido que quiero poner es: soy católico porque Cristo es el fundador de la Iglesia Católica. Este sería el subtema, ¿verdad? El subtítulo del tema de hoy: soy católico porque Cristo es el fundador de la Iglesia Católica. Así de fácil y sencillo. Todos los cristianos creemos que Cristo es nuestro único Salvador. Por tanto, todo lo que Él hace es para nuestra salvación. Si Cristo fundó una iglesia, no lo hizo para ver si nos gustaba o consultar nuestro parecer. A veces queremos que Jesús nos pregunte si queremos o no, ¿verdad? No lo hizo para eso, no vino a caernos bien, vino a salvarnos, y todos debemos adherirnos a Él. Lo podemos checar en un documento del Concilio Vaticano II, Luz de las Gentes, o Lumen Gentium, número 14. Si Cristo no fundó ninguna, entonces todas las iglesias son falsas y no debemos pertenecer a ninguna. Los católicos reconocemos los muchos elementos de santidad y verdad en las otras iglesias, pero para el católico no tiene sentido dejar la iglesia de Cristo para pasarse a otra fundada por un hombre, por más inteligente, famoso o santo que éste pueda ser. Lo que la historia demuestra: si tú eres luterano, debes saber que tu religión la fundó Martín Lutero, un exmonje católico, en el año de 1524. Si eres anglicano, tu religión la fundó Enrique VIII, en el año 1534 y por un berrinche, porque el Papa no le concedió el divorcio para casarse con Ana Bolena. Si eres presbiteriano, tu religión la fundó Juan Knox, en Escocia en el año de 1560. Si tú eres de la iglesia episcopaliana, tu religión es una rama de la iglesia de Inglaterra fundada por Samuel Seabury en las colonias de Estados Unidos en el año de 1785. Si eres bautista, los orígenes de tu iglesia se remontan al año 1609, cuando a Juan Smith se le ocurrió que todos los demás estaban equivocados y decidió fundar la verdadera, entre comillas, religión. Si eres metodista, tu religión fue organizada por Juan Wesley en Inglaterra en el año de 1739, cuando decidió separarse de los anglicanos. Si eres mormón
o Santos de los Últimos Días, José Smith inició este grupo en Palmira, Nueva York, en el año 1830 para enseñar, ahora sí en serio, la verdadera fe, basada en el testimonio de un ángel que viene a contar una historia nueva. Recordemos el pasaje bíblico: aunque un ángel venga a enseñarnos una doctrina nueva, maldito sea. Si eres adventista, tu iglesia la fundó Guillermo Miller, un granjero americano expulsado de los bautistas en 1860, quien sostenía que todos los demás antes de él no habían entendido la Biblia y que él había encontrado la interpretación auténtica, verdadera y definitiva. ¿Qué les parece? Si perteneces a los Testigos de Jehová, tu religión la fundó Carlos Taze Russell en el año de 1879. La razón fue porque, según él, todos los anteriores fundadores no habían interpretado correctamente la Biblia, y él, en cambio, podía predecir con seguridad el fin del mundo, y lo han hecho en cada oportunidad, pero todavía no ha llegado, han fallado en todas sus predicciones. Si te afilias con la ciencia cristiana, tu religión se remonta en el año de 1879, cuando María Baker Eddy decidió que necesitábamos una religión nueva. Si perteneces a la iglesia pentecostal o a la Asamblea de Dios, estas iglesias cristianas comenzaron alrededor de 1914, en Hot Spring, Arkansas. Su objetivo es el de volver a poner los fundamentos de la verdadera fe, entre comillas, que los demás habían corrompido. Por eso muchos la llaman fundamentalista. Si te adhieres a cualquier otro grupo religioso como evangélicos, iglesias de Dios, iglesia apostólica, iglesia universal, esos grupos se fundaron no hace más de 50 años y se seguirán fundando más. Nuevas religiones, nuevas iglesias, nuevos templos, cada día se seguirán poniendo una y otra y otra y otra más, hasta que se acabe el mundo, con el mismo pretexto de que todos los anteriores a ellos no entendieron lo que la Biblia decía, y en cambio ellos son los primeros listos que por fin han logrado encontrar la verdad auténtica y definitiva, la verdadera interpretación de la Biblia. Se les olvida que con Cristo se da el tiempo cumplido. Marcos 1:15. Y después de él, no puede haber otro Cristo ni otra iglesia. Si eres católico, hermano, si tú eres católico, escúchame bien. Si tú eres católico, tu iglesia la fundó Jesucristo. Jesucristo. El día de Pentecostés, en el año 33. Pronto vamos a celebrar ya más de 2021 años. O si me estoy equivocando, corríjanme un poquito, pero ya más de 2000 años y ya. Ahora yo te pregunto, ¿a quién vamos a creer? ¿A Lutero? ¿A José Smith? ¿A Carlos Russell? ¿A Jimmy Swart? ¿A Pancho Pistolas? ¿O a Cristo? Nosotros creemos que Cristo fundó una única iglesia. No dos, no tres, no cuatro, no cinco. Mentira que todas van a lo mismo. Mentira que pues es lo mismo, no pasa nada. No, sí pasa y mucho, porque la doctrina es completamente diferente. Entonces no es lo mismo. Si fuera lo mismo, entonces todos creyeran en la Eucaristía, en la confesión, en el bautismo, en el purgatorio, en el matrimonio y en toda la doctrina sólida de la iglesia basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar bien claros, aunque en todas las iglesias cristianas hay algunos elementos de verdad y de gracia, en la iglesia católica están todos los elementos que Cristo dotó a su iglesia para nuestra salvación. Los protestantes, los jefes de movimientos religiosos y demás grupos cristianos como personas, merecen todo nuestro respeto. No ofendemos a nadie, los amamos y los respetamos. Pero la caridad no está reñida con la verdad. El amor no está reñido con la verdad. ¿Acaso una iglesia fundada por un hombre puede ser mejor, puede estar más en lo correcto que la que fue fundada por Jesucristo nuestro Señor? Entre los grupos sectarios, algunos dan la impresión de que se sienten hijos ilegítimos, pues les da vergüenza hablar de sus fundadores. Saben muy poco de ellos y algunos ni siquiera saben quién fue.
La próxima vez que te visite un hermano separado, pídele que te hable de su fundador. Verás cómo buscará evitar hablar de eso. Y lo evitan, porque es reconocer implícitamente que lo que ellos enseñan no es la sola Biblia, sino la Biblia del pastor. Lo que dice el pastor es palabra de Dios, es decir, interpretada por un hombre, y sobre ellos recae su cita favorita. Enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Mateo 15:9. ¿Por qué decimos que la Iglesia Católica, con tantos pecados y errores, es la correcta? Pues porque verdaderamente seguimos a Jesucristo, nuestro Señor, el verdadero fundador y el primer católico, porque católico significa universal, y Cristo vino por todos, no por unos y por otros, no, vino para salvarlos a todos. Falta que nos dejemos salvar. ¿Y por qué sigo en la Iglesia Católica? ¿Y por qué soy orgullosamente católico, como dije en otro video? ¿Y por qué precisamente quiero seguir siendo católico a pesar de tantos pecados, errores, escándalos de la misma Iglesia? Porque yo no sigo a los hombres. Yo no sigo a los hombres. Si siguiera a los hombres ya no estaría en la Iglesia Católica. Yo sigo a Jesucristo, nuestro Señor, el verdadero, único, santo, santísimo, Hijo de Dios bendito, fundador de nuestra Iglesia. Gracias, Señor, por tenernos en la verdad. Checa y observa quién es el fundador de tu iglesia, cuántos años tiene y cuántos años tiene la verdadera fundada por Cristo. Es un punto de historicidad que no podemos soslayar. Continuamos. En la rola del alma, Salva mi vida, del grupo Renacer en el Espíritu. Salva mi vida, Señor, porque a veces está para llorar. Vamos a escucharla. Como Pedro te he negado, como Judas te he traicionado. Cuando he dejado de hacer tu voluntad, no quiero seguir viviendo esta situación, pues un gran dolor embarga mi ser. Santos y conversos. Hoy presentamos a Santa Inés Letitán, santa mártir laica de Vietnam. Madre de familia, y mártir. En la provincia de Ninh Binh, en Tonkin, Vietnam, Santa Inés Letitán, mártir madre de familia que en tiempo del emperador Thieu Tri fue cruelmente atormentada a causa de haber ocultado en su casa a un sacerdote, muriendo en la cárcel por negarse de su fe. Del año 1841. Etimológicamente Inés significa aquella que es casta y pura, de origen griego, y fue canonizada el 19 de junio de 1988 junto a otros 116 mártires de Vietnam por San Juan Pablo II. A través de la historia, pues hemos tenido muchos testimonios de grandes mártires desde los primeros siglos de la era cristiana. Ya también a veces para los mártires de la era moderna, sobre todo si vivían en algún rincón apartado del planeta. Esto le ocurre con Santa Inés Letitán, de nacionalidad vietnamita. Nació en el 1781 cerca de La Ba Den, en los alrededores de Tran Hoa, en Vietnam. Madre de familia, a la edad de 60 años fue encarcelada y sometida a crueles torturas porque tenía escondido en su casa a un sacerdote. Habiendo rechazado la posibilidad de renegar de su fe cristiana, murió en la cárcel en la provincia de Ninh Binh, en el Toshino, en la época de Thieu Tri, del 12 de julio de 1841. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, Papa San Juan Pablo II, el 19 de junio de 1988, junto con otros 116 mártires que rociaron con su sangre el suelo de la patria vietnamita. El grupo, que tiene como protomártir a San Andrés Dung Lang y sus compañeros, son celebrados en el calendario litúrgico latino el 24 de noviembre. Hoy celebramos en el mundo a Santa Inés Letitán, santa mártir laica. En Santos y Conversos sabemos que también los laicos son llamados a la santidad.
En el chiste, chiste, chiste. Un guardabosques le indica al señor: Señor, su esposa se cayó en el río. Búsquenla río arriba, por favor. Pero si el río va para abajo. Sí, pero ustedes no la conocen, siempre lleva la contraria. En Curiosidades de la Iglesia Católica, nuestro compromiso como Iglesia. Antes de comenzar su obra de salvación, Jesús recibió al Espíritu Santo, mientras se encontraba en oración después de haber sido bautizado en el Jordán. También los discípulos, después de la resurrección de Jesús, mientras se dedicaban a la oración en común, recibieron el Espíritu Santo que los transformó interiormente y los envió a predicar la buena nueva de Jesús. Nosotros en el sacramento de la confirmación, por la imposición de las manos del obispo, la unción con el crisma y la oración de la comunidad recibiremos la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de amor en la justicia de Dios. El Señor les respondió: recibirán de lo alto una fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes para ser mis testigos por todo el mundo. Hechos 1:8. En el sacramento de la confirmación debemos hacernos conscientes al compromiso cristiano de nuestros padres y padrinos que han hecho por cada uno de los que hemos sido ya bautizados. Igualmente, recibiendo el Espíritu Santo que nos da valor para anunciar el Evangelio, nos enseña a ser verdaderamente libres, viviendo en la verdad, en el amor y en la justicia, constituidos como soldados de Cristo, en espíritu y en verdad. Nos confirmamos en la fe de Dios, nuestro Padre, y en el servicio a nuestros hermanos. Este espíritu nos llevará a reconocer la situación de extrema pobreza en la cual viven muchos hermanos nuestros. Los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona, nos debe interpelar. En los marginados, en los que están en la calle, doble impacto de carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. A los ancianos, cada vez más numerosos, marginados de la sociedad, del progreso que prescinde de las personas que no producen. En la mujer marginada, lastimada, abusada, asesinada, convertida en objeto de consumo, doblemente oprimida en su hogar, en su trabajo, de pasiones sexuales. En las empleadas domésticas cuya situación es doblemente debido al maltrato y explotación, acoso que sufren con frecuencia por parte de los patrones. En los niños golpeados por la pobreza aún antes de nacer, en los niños vagos, en aquellos explotados en nuestras ciudades, en los jóvenes desorientados, frustrados, violentos, muy rebeldes, sobre todo en las zonas rurales y urbanas marginadas por falta de capacitación de escuela, de ocupación, por puertas de la maldad, en los hermanos indígenas, en nuestros hermanos de color, que viviendo excluidos en situaciones inhumanas pueden ser considerados los más pobres entre los pobres en muchos casos. Los campesinos privados de tierras, de situación de dependencia interna, extrema pobreza, sometidos a sistema de comercialización que los explotan. En los obreros mal pagados, mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos sin acceso a los bienes de la cultura. En los subempleados y desempleados a causa de la crisis económica. En los enfermos de COVID. En este Espíritu de Cristo resucitado nos llevará a vivir nuestra fe, solidarizándonos con los pobres y necesitados, luchando por construir una sociedad más justa y fraterna. Este Espíritu de Cristo resucitado nos impulsará a decir Padre nuestro y a reconocer que todos somos hermanos. ¿Qué debemos hacer para que los demás nos reconozcan como seguidores y testigos de Jesús? ¿Qué dificultades encontramos para ser verdaderos cristianos y cómo podemos vencer esas dificultades? De las situaciones de sufrimiento de Jesús en nuestros hermanos, ¿cuál es la que más se da en nuestro pueblo, barrio o calle? Ante las situaciones, ¿cómo actuaría un apóstol de Jesús? ¿Cómo podemos solidarizarnos con nuestros hermanos más pobres? Hagamos un plan. En Curiosidades. Para la buena onda de hoy, les invitamos a convivir un poquito, aunque sea con el párroco de tu comunidad. Conócelo. No digas el gordito, el morenito, el de los lentes, el que regaña. No, trata de acercarte un poquito, de preguntarle bien su nombre y apellido. Trata de aprendértelo. Y si es posible, invítale a comer o invítale a algo, llévale un taquito, que te pongas a su servicio, digas, Padre, ¿en qué le puedo ayudar?
No sé, a lo mejor te dedicas a trabajar en la construcción o le sabes algo. Padre, mire, aquí necesitamos impermeabilizar. Vamos a hacer una rifa, una colecta, pero dale ideas, que se sienta apoyado por ti. En muchos de los momentos nosotros nos sentimos un poco solos, porque tenemos nosotros las ideas, pero nadie las apoya y nadie le pone economía, ni trabajo, ni esfuerzo. En cambio, si alguien más lo motiva y nos empuja y nos dice, vamos padre, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Y pues esos son nuestro motor, muchas veces son los que nos ayudan, nos evangelizan muchas veces de la manera como se entregan al Señor, de una manera contundente. Muchas gracias a todos nuestros queridos hermanos laicos, gracias por ese cariño, gracias por tantos amigos que están cercanos a nuestro corazón, que están pendientes de nuestras necesidades. Qué bonito es poder convivir, qué padre es tener unos amigos laicos, tener amigos sacerdotes, religiosas, que nos reconocen, que nos quieren. Qué padre poderlo contar, poderlo decir, porque sabemos que están orando por nosotros. Les otorgo la bendición, hermanos. No se olviden que estamos empezando esta semana en Espíritu Canal. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezcan ustedes para siempre. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros. Dale like, comparte el video y por favor suscríbete. Necesitamos invitar a nuevos hermanos a que conozcan esta herramienta para que Jesús se conozca y se ame más. Ánimo, queridos hermanos.